si en algún rincón olvidado de la historia yace una civilización tan avanzada que casi parecía mágica. Una ciudad perdida en el tiempo, sepultada bajo las aguas y de la que solo quedan mitos y leyendas. Atlántida, un nombre que resuena a través de los siglos, rodeado de misterio, fascinación y quizás de verdades aún por descubrir. ¿Qué ocurrió realmente con esta enigmática ciudad? ¿Fue solo un relato inventado para advertirnos sobre los peligros del orgullo humano? ¿O acaso existió de verdad, esperando ser encontrada? Hoy, te invito a embarcarte en una travesía hacia lo desconocido. Vamos a sumergirnos en las profundidades de este enigma, explorando sus teorías, sus secretos y su legado. Prepárate para cuestionar lo que crees saber y para dejarte llevar por las sombras de una historia que, aunque perdida, sigue viva en nuestra imaginación. Porque a veces, la verdad es más extraña que la ficción. La historia de Atlántida comienza con un filósofo que no necesita presentación, Platón. Fue en dos de sus diálogos, el Timeo y el Critias, donde el sabio griego nos reveló la existencia de una civilización antigua y poderosa, una ciudad de riquezas inigualables y conocimientos avanzados que, en una sola noche, desapareció bajo las aguas del océano. Según Platón, Atlántida era más que una simple ciudad. Era un imperio vasto, con una cultura y tecnología que superaban a cualquier otra de su época. Pero, ¿por qué decidió hablar de ella? En sus relatos, Platón describe a Atlántida como un lugar extraordinario, donde el conocimiento y el poder iban de la mano. Se trataba de una isla mayor que la suma de Asia y Libia, habitada por descendientes del dios Poseidón. Sus ciudadanos poseían un misterioso metal llamado oricalco, que brillaba como fuego y adornaba sus templos y palacios. El esplendor de Atlántida era tal que dominaba mares y tierras vecinas con una autoridad inquebrantable. Pero había un problema. Con el tiempo, la ambición y la arrogancia comenzaron a consumir a sus habitantes, llevándolos a desafiar a los dioses y, en particular, a Atenas, una ciudad que representaba el ideal de virtud para Platón. Esta rebelión fue el principio del fin. Los dioses, enfurecidos por la insolencia de los atlantes, decidieron castigar a la ciudad. En una noche trágica, un cataclismo de proporciones épicas sumergió a Atlántida en el océano, llevándola a una muerte súbita y silenciosa. Pero la historia no termina aquí. Para muchos, este relato no es solo una advertencia moral, es un eco de algo que realmente ocurrió. ¿Por qué entonces esta historia sigue cautivando nuestra imaginación después de tanto tiempo? ¿Qué hace que sigamos buscando sus ruinas y preguntándonos si realmente existió? La respuesta puede estar en la universalidad del mito. Atlántida representa tanto el sueño como la pesadilla de la humanidad. Es la utopía perdida, la ciudad ideal que alcanzó una gloria inimaginable, pero que fue consumida por su propia ambición. Un reflejo de lo que podemos llegar a ser si no controlamos nuestros deseos de poder y riqueza. Y en esa advertencia moral reside su fuerza. Porque todos queremos creer que una civilización tan extraordinaria fue posible y que, en algún lugar del mundo, sus secretos aún aguardan a ser descubiertos. Ahora, si Atlántida realmente existió, ¿dónde se encontraba? A lo largo de los siglos, numerosos investigadores y exploradores han formulado teorías sobre su paradero, cada una más fascinante que la anterior. Veamos algunas de las hipótesis más intrigantes. Una de las teorías más extendidas sitúa a Atlántida en el fondo del Océano Atlántico, justo más allá de los Pilares de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, tal como lo mencionó Platón en sus escritos. Según esta hipótesis, la ciudad podría haber sido sepultada por el mismo océano que lleva su nombre, una coincidencia que ha capturado la imaginación de muchos. De hecho, algunos exploradores y arqueólogos han llevado a cabo expediciones en busca de ruinas sumergidas en estas aguas, especialmente en áreas cercanas a las Bahamas y las costas de España y Marruecos. Sin embargo, aunque se han hallado formaciones rocosas que podrían sugerir estructuras antiguas, no existe aún una evidencia concluyente. Para aquellos que defienden esta teoría, el misterio de Atlántida en el Atlántico no solo es una posibilidad, sino una certeza.
Señalan que en la antigüedad el océano estaba lleno de islas que pudieron haber sido sumergidas debido a cambios tectónicos y eventos naturales. Es más, aseguran que, con los avances tecnológicos actuales en exploración submarina, podríamos estar más cerca que nunca de hallar algún vestigio de la legendaria ciudad. Pero hasta el momento, el Atlántico sigue guardando celosamente sus secretos. Otra teoría fascinante vincula a Atlántida con la civilización minoica, que floreció en la isla de Creta y en otras islas del mar Egeo. Esta teoría surge a raíz de la catástrofe que devastó Santorini alrededor del 1600 a.C., y cuando una erupción volcánica de proporciones colosales arrasó con la isla y generó un tsunami que habría afectado a Creta y a otras áreas. Algunos estudiosos ven paralelismos entre esta catástrofe y la destrucción de Atlántida descrita por Platón. Los restos arqueológicos hallados en Akrotiri, una ciudad minoica en Santorini, revelan una sociedad avanzada, con una infraestructura que incluía un sistema de alcantarillado, complejos edificios de varios pisos y arte detallado. La destrucción fue tan repentina que apenas tuvieron tiempo de evacuar. En el imaginario de muchos, la civilización minoica es lo más cercano que tenemos a la Atlántida, un lugar próspero que desapareció abruptamente a causa de un desastre natural. Pero, ¿es posible que Platón haya basado su historia en eventos que ocurrieron siglos antes de su tiempo? Quizás Atlántida es un recuerdo lejano de esa catástrofe en el mar Egeo. Entre las teorías menos convencionales pero igualmente cautivadoras, está la que sitúa a Atlántida en el desierto del Sahara, en una formación geológica conocida como la estructura de Richat o el Ojo del Sahara, en Mauritania. Esta peculiar formación, que se asemeja a círculos concéntricos, evoca la descripción de Platón sobre la disposición de la capital de Atlántida. Algunos defensores de esta hipótesis creen que, hace miles de años, el Sahara pudo haber sido una región fértil con ríos y lagos, donde una civilización avanzada prosperaba antes de ser destruida. Imagina por un momento una civilización próspera en medio de lo que hoy es un desierto desolado, un lugar donde el agua y la vegetación abundaban. Sería un descubrimiento revolucionario y, al mismo tiempo, un recordatorio de cómo el tiempo y la naturaleza pueden transformar completamente el paisaje. Aunque esta teoría no cuenta con un amplio respaldo académico, las imágenes de satélite que muestran la singular formación han despertado la imaginación de muchos. Y en un mundo tan cambiante, no sería descabellado pensar que, donde ahora hay desierto, antes hubo una civilización floreciente. ¿Será posible que el Ojo del Sahara sea el último vestigio de Atlántida? A lo largo de los años, Atlántida ha sido tema de debate entre científicos, filósofos, aventureros y hasta místicos, cada uno aportando su propia teoría sobre esta civilización enigmática. Con la llegada de nuevas tecnologías y una mentalidad renovada, las teorías sobre su paradero y su significado han evolucionado y, en algunos casos, revolucionado nuestras ideas sobre el pasado humano. Vamos a adentrarnos en algunas de estas perspectivas alternativas y descubrimientos recientes que ofrecen pistas intrigantes. Una de las teorías más fascinantes y recientes sugiere que Atlántida podría haber estado situada en la Antártida. Esta hipótesis plantea que hace miles de años, la Antártida habría sido un lugar templado, con vegetación y condiciones habitables, antes de que un cambio brusco en el eje de rotación de la Tierra la trasladara hacia el Polo Sur. Esta teoría, conocida como desplazamiento de la corteza terrestre, fue popularizada por el científico Charles Hapgood en la década de 1950 y ha ganado renovado interés debido a las imágenes satelitales y las exploraciones que han revelado formaciones misteriosas debajo del hielo antártico. Imagina por un momento una civilización avanzada prosperando en una región donde hoy solo hay hielo y silencio. Según esta teoría, Atlántida pudo haber sido una gran civilización asentada en lo que ahora es la Antártida, destruida cuando un cataclismo global la cubrió de hielo en cuestión de siglos. Exploradores y científicos han encontrado indicios de lo que podrían ser estructuras artificiales debajo de kilómetros de hielo, y si bien estas observaciones aún están bajo estudio, el solo hecho de imaginar una Atlántida antártica es cautivador.
Esto plantea preguntas sobre cómo los cambios climáticos masivos han reconfigurado el planeta y nos recuerda cuán poco sabemos sobre las civilizaciones antiguas que podrían haber existido en lugares hoy inhóspitos. La historia de Atlántida, según Platón, menciona tecnologías avanzadas y conocimientos que parecen desafiar las capacidades de las civilizaciones de la época. Esta idea de una civilización avanzada antes de las culturas que conocemos ha sido objeto de investigaciones recientes, especialmente en el campo de la arqueología alternativa. Existen hallazgos de artefactos que algunos consideran fuera de lugar, como mecanismos complejos y construcciones de precisión inexplicable que sugieren un grado de conocimiento sorprendente. Uno de los ejemplos más discutidos es el mecanismo de Anticitera, un dispositivo encontrado en un naufragio griego que data de hace más de 2000 años y que parece haber sido utilizado para calcular la posición de los astros. Si bien este artefacto proviene de una época posterior a la supuesta Atlántida, plantea una pregunta importante. ¿Podrían los atlantes haber poseído conocimientos similares o incluso superiores que se perdieron tras su destrucción? Este tipo de descubrimientos abre la puerta a teorías sobre civilizaciones con un conocimiento científico profundo, capaces de construir dispositivos que aún hoy nos maravillan y nos desafían. Documentales recientes como Ancient Aliens y The Unexplained, con William Shatner, exploran estas teorías y sugieren que algunos avances tecnológicos podrían haber sido transmitidos de una civilización anterior o, en casos más especulativos, de una fuente extraterrestre. Si Atlántida realmente existió, sus habitantes podrían haber tenido acceso a tecnologías que ahora solo podemos imaginar, y su pérdida representaría un retroceso incalculable para el conocimiento humano. Una de las piezas más enigmáticas de evidencia en el misterio de Atlántida es el famoso mapa de Piri Reis, un mapa de 1513 que representa detalladamente las costas de África, América del Sur y una región que podría corresponder a la Antártida. Lo intrigante de este mapa es que muestra la Antártida sin hielo, algo que se consideraba imposible en esa época. ¿Cómo pudo alguien en el siglo XVI crear un mapa tan preciso? Es posible que los atlantes hayan cartografiado el mundo antes de su desaparición y que este conocimiento se haya transmitido de forma fragmentada a través de los siglos. Los estudiosos de este mapa han planteado la posibilidad de que se trate de una copia de mapas mucho más antiguos, mapas que habrían sido creados por una civilización avanzada, capaz de explorar los confines del mundo. Los detalles geográficos del mapa de Piri Reis coinciden con la topografía submarina de la Antártida, según estudios realizados por la Marina de los Undíes en el siglo XX. Aunque esta evidencia es indirecta, el misterio sigue alimentando la idea de que una civilización previa a las conocidas, posiblemente Atlántida, podría haber tenido conocimientos geográficos que hemos tardado siglos en redescubrir. Otro enfoque reciente que se explora en documentales y teorías alternativas sugiere que, tras la destrucción de Atlántida, algunos de sus habitantes pudieron haber sobrevivido y se dispersaron por diferentes partes del mundo, llevando consigo sus conocimientos y tradiciones. Esta teoría plantea que los atlantes pudieron haber sido los antecesores de civilizaciones como los egipcios, los mayas o incluso las culturas mesopotámicas. Imagina por un momento que, tras la destrucción de su hogar, estos supervivientes llegaron a las costas de Egipto o Sudamérica y que sus conocimientos influyeron en la construcción de pirámides, calendarios astronómicos y sistemas avanzados de agricultura y navegación. Esta teoría sostiene que los atlantes se integraron en las civilizaciones emergentes, transmitiendo sus conocimientos y dejando una huella indeleble en la historia. Autores como Graham Hancock, en su libro Magos de los Dioses, y los teóricos en el documental The Revelation of the Pyramids, proponen que existe una conexión entre estas civilizaciones antiguas, sus conocimientos avanzados y la existencia de una cultura madre, posiblemente Atlántida, que habría dejado su legado en las estructuras y saberes de los pueblos que hoy consideramos cuna de la civilización. ¿Es posible que los atlantes no hayan desaparecido por completo, sino que se hayan mezclado con otras culturas, dejando un rastro que aún hoy podemos encontrar en las antiguas estructuras y en los mitos de estos pueblos?
Con las tecnologías actuales de exploración submarina, cada vez se descubren más estructuras sumergidas que podrían pertenecer a antiguas civilizaciones olvidadas. En Japón, por ejemplo, se encuentran las estructuras de Yonaguni, en el fondo del océano, que parecen formaciones hechas por el hombre y que han sido objeto de debate entre los científicos. Mientras algunos sostienen que estas estructuras son naturales, otros creen que podrían ser los restos de una civilización antigua y perdida, similar a la idea de Atlántida. Asimismo, en el Golfo de Cambat, en la India, se descubrieron ruinas submarinas que podrían tener hasta 9,000 años de antigüedad, mucho antes de la fecha aceptada para el surgimiento de las primeras civilizaciones. Estos hallazgos nos recuerdan que el océano esconde secretos inimaginables y que aún hay mucho que desconocemos sobre las civilizaciones antiguas. Quizás, en alguna de estas ruinas sumergidas, se encuentren las verdaderas pistas sobre Atlántida, o al menos evidencias de que no estamos solos en el ciclo de ascenso y caída de grandes culturas. Cada una de estas ruinas nos invita a reflexionar sobre el impacto del cambio climático y los eventos catastróficos en la historia humana. ¿Cuántas ciudades prósperas, como Atlántida, han sido tragadas por las aguas a lo largo de los milenios? Y, lo más importante, ¿qué conocimientos y lecciones se perdieron con ellas? El misterio de Atlántida nos recuerda que, aunque hemos avanzado increíblemente como sociedad, aún estamos lejos de conocer todos los secretos del planeta. Los antiguos textos, los mapas enigmáticos y las estructuras sumergidas desafían nuestra comprensión y nos invitan a mirar el pasado con ojos nuevos. ¿Y si nos hemos estado perdiendo las pistas todo este tiempo? ¿Podrían estas civilizaciones ocultas contener respuestas no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro de la humanidad? Atlántida no es solo una historia de destrucción, es también un símbolo de conocimiento, de las lecciones que podríamos aprender si escuchamos atentamente. ¿Podremos, en algún momento, desentrañar este misterio o seguirá Atlántida ocultándose en las sombras, manteniendo sus secretos a salvo de quienes no están preparados para comprender su legado? La respuesta, quizás, está más cerca de lo que imaginamos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es posible que algún día descubramos la verdadera Atlántida? ¿O estamos destinados a seguir buscando, fascinados por lo desconocido? Déjanos tu opinión. Y recuerda, en este vasto y misterioso mundo, la búsqueda de respuestas es un viaje sin fin. Más allá de la posible ubicación geográfica de Atlántida, uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es su mensaje filosófico. Para Platón, Atlántida no era solo una ciudad con edificios impresionantes y riquezas inigualables. Era una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la codicia. Los atlantes, en su afán por conquistar y someter, olvidaron los valores que alguna vez les habían guiado y, al hacerlo, desataron su propia destrucción. Este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como en la antigua Grecia. En nuestra época, donde el poder y la tecnología parecen alcanzar nuevos límites, el relato de Atlántida resuena como un recordatorio de las consecuencias de sobrepasar nuestras propias ambiciones. ¿Cuántas veces hemos visto imperios y sociedades caer por sus excesos? Atlántida, entonces, no solo es una ciudad perdida, sino un símbolo de las lecciones que la humanidad debe aprender para no repetir los mismos errores. Este aspecto filosófico de Atlántida ha capturado el interés de escritores, cineastas y artistas a lo largo de los siglos. Desde la literatura antigua hasta las películas de ciencia ficción, el mito de Atlántida ha sido reinterpretado como una utopía que se desmorona, una advertencia que nos recuerda que el verdadero progreso no radica solo en el poder, sino en la sabiduría y en el equilibrio con el entorno. Es una historia que invita a la introspección, a cuestionarnos sobre el rumbo de nuestra propia civilización. La leyenda de Atlántida ha trascendido los textos filosóficos y se ha convertido en un ícono de la cultura popular. Desde las novelas de Julio Verne, quien insinuó la existencia de una ciudad sumergida en 20.000 leguas de viaje submarino, hasta las películas y series contemporáneas, el mito ha sido reinterpretado y adaptado una y otra vez. ¿Por qué? Porque Atlántida es una fuente inagotable de misterio y fascinación. Uno de los ejemplos más célebres en la cultura moderna es la película de animación Atlantis.
El Imperio Perdido de Disney, donde la ciudad es representada como una civilización altamente avanzada, oculta en las profundidades del océano y protegida por una magia ancestral. Aunque el relato es puramente ficticio, capta la esencia de lo que la Atlántida podría haber sido: un lugar de maravillas tecnológicas y conocimientos antiguos. Pero no solo el cine ha sido seducido por Atlántida. En el mundo de la literatura de conspiración, autores como Erich von Däniken han propuesto que Atlántida podría haber sido una civilización alienígena o que poseía conocimientos científicos mucho más avanzados que cualquier otra cultura de su tiempo. Para algunos, la ciudad perdida no es solo un eco del pasado, sino una pista de un futuro que aún no comprendemos completamente. ¿Acaso Atlántida no representa también nuestro deseo de creer que existen secretos ocultos, conocimientos que están fuera de nuestro alcance, esperando a ser revelados? Hay algo en el mito de Atlántida que toca fibras profundas en la psique humana. No es solo la idea de una ciudad perdida, sino el concepto de una utopía destruida, de un paraíso que se pierde debido a nuestras propias imperfecciones. Es como si Atlántida fuera el reflejo de nuestras más altas aspiraciones y, al mismo tiempo, de nuestros mayores miedos. Psicológicamente, Atlántida simboliza el sueño de un lugar ideal, una sociedad perfecta donde la armonía y el conocimiento reinaban. Pero también es una advertencia de cómo la codicia y la ambición pueden arruinar incluso los más grandes logros. Quizás es esa dualidad lo que hace que la leyenda persista. Atlántida es tanto un ideal inalcanzable como un recordatorio sombrío de nuestras propias limitaciones. Esta mezcla de esperanza y advertencia ha hecho que el mito sobreviva a través de los siglos. La Atlántida, para muchos, es el último refugio de lo desconocido, una invitación a explorar, a descubrir lo que yace oculto en el pasado y, tal vez, en nuestro propio interior. Es un misterio que nos llama, no solo por lo que podría revelar sobre la historia, sino por lo que nos dice sobre nosotros mismos. En Atlántida, buscamos no solo respuestas, sino un propósito, un sentido de conexión con algo más grande que nosotros mismos. A pesar de que han pasado siglos desde que Platón habló de Atlántida, la búsqueda de su paradero sigue viva. Con los avances tecnológicos en exploración submarina, nunca hemos estado tan cerca de descubrir los secretos de los océanos. Sonar de alta resolución, drones submarinos y satélites son solo algunas de las herramientas que han revolucionado la arqueología subacuática. Y cada año nos acercamos un poco más a desentrañar los misterios de las profundidades. Una de las áreas que ha captado la atención de los investigadores es el Parque Nacional de Doñana, en la costa de España, donde se han encontrado estructuras circulares enterradas. Algunos creen que estas formaciones podrían ser los restos de una ciudad antigua que se asemeja a las descripciones de Platón sobre Atlántida. Aunque las evidencias son preliminares, el interés y la esperanza de hallar algún vestigio de la ciudad perdida persisten. Atlántida no es solo una búsqueda física, es también una búsqueda de sentido. La historia de Atlántida es un recordatorio de nuestra curiosidad insaciable y de nuestro deseo de entender de dónde venimos. Porque si existe una ciudad perdida, una civilización avanzada que pereció, quizás podríamos aprender de sus errores, evitar sus tropiezos, y así avanzar hacia un futuro más consciente. Entonces, ¿existió realmente Atlántida? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero, al final, esa es la magia de este mito. Porque, en su esencia, Atlántida nos invita a buscar, a cuestionar y a imaginar. Nos recuerda que, por mucho que avancemos, siempre habrá misterios más allá de nuestra comprensión, esperando a ser descubiertos. ¿Qué piensas tú? ¿Es Atlántida solo una historia o esconde un fragmento de verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en esta aventura de descubrimiento, porque la búsqueda de respuestas apenas comienza.